Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El Congreso de la República, que comenzó su tercera legislatura, está eligiendo a los miembros de las comisiones constitucionales y legales, hoy con la presencia del nuevo jefe legislativo, Efraín Cepeda. En la comisión primera hubo una dura puja entre un miembro de la Alianza Verde, Ariel Ávila, con un copartidario, JP Hernández, que se presentó a competir con él. Mientras que en la comisión tercera, otra muy poderosa comisión del Senado de la República, el elegido fue el liberal Juan Pablo Gallo por unanimidad. Los 15 miembros de esa comisión votaron por él. Y precisamente ellos dos son nuestros invitados a Entrevistas CMI. Senador Ariel Ávila, buenas noches. Buenas noches, muy amable por la invitación. Un saludo aquí al senador Gallo. Senador Juan Pablo Gallo, buenas noches. Gerardo, muchas gracias por la invitación y felicitar aquí al senador Ariel. Bueno, usted lo pusieron a sudar, senador Ariel, con esa votación. Hubo reuniones antes privadas donde hubo tira y afloje y al final un acuerdo para que usted fuese elegido. De 21 miembros que tiene la comisión primera, 12 votaron por usted, 5 por JP Hernández, Jonathan Fernet Pulido y 4 en blanco. Mientras que por usted, senador Gallo, votaron 15 por unanimidad, lo mismo que por la vicepresidenta de la comisión, la senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico. Y a usted, senador Ariel Ávila, le pusieron como un contrapeso al senador Carlos Fernando Motoa, que es un duro opositor del gobierno. Nos tocó más o menos como la comisión quedó armada, la tercera quedó alguien de la coalición de gobierno, en mi caso, en la presidencia, un opositor férreo en la vicepresidencia, Carlos Fernando Motoa, y que fue la forma de más o menos llegar a un acuerdo de equilibrio dentro de la comisión para lo que se viene este tercer año de legislatura, que en la vida real, yo le digo una cosa, Gerardo, esto va a ser de aquí a diciembre, ya el otro año todo el mundo está en campaña, de lo que pueda pasar o no pase en los diferentes proyectos. Y en cambio, los acuerdos sí se respetaron, le correspondía al Partido Liberal y no hubo ninguna discordia y usted fue elegido por unanimidad. No, realmente fue una elección, digamos, muy tranquila. Yo nunca me había tocado una campaña hacerla de unas escaleras. Fui llegando a la comisión y me sorprendió mucho obtener los 15 votos, se cumplieron los pactos y vamos a hacer mesa directiva con la senadora Sonia Bernal, con quien voy a tener el gusto de compartir con ella este nuevo reto. Del Pacto Histórico del departamento de Casanare. Casanare, sí señor. Sí, señor. Senador Ariel Ávila, usted dijo en su discurso, cuando ya había jurado como presidente de la Comisión Primera, que no iba a atropellar a nadie. A raíz de las inquietudes de Paloma Valencia, por ejemplo, de María Fernanda Cabal y del propio JP Hernández, que dijeron no confiar mucho en la injerencia del gobierno. ¿Por qué usted utilizó esa palabra, no atropellar a nadie? Mire, yo creo que estamos ante dos realidades claras. La primera realidad clara es que hay una serie de paquetes de leyes y de estatutarias y ordinarias que ha anunciado el gobierno. 8 prioridades. De esas 8 prioridades, entre 3 y 4 entrarían por comisión primera. Y ahí no está ni fast track, ni constituyente, ni reelección, ni alargar periodos, ni nada por el estilo. Está, por ejemplo, la ordinaria de jurisdicción agraria. Si la nueva reforma a la salud la van a meter como estatutaria, corresponde por primera. Entonces, esa es la verdad. ¿Qué es el miedo de un sector, sobre todo de la oposición, de que se meta entonces constituyente o fast track y que eso paralice la agenda? ¿Qué he dicho yo? Lo que llegue, yo lo voy a poner a discutir. Yo no voy a ocultar nada. Si llega el proyecto de constituyente, yo lo pondré a discutir. Yo no lo voto a favor, pero lo pongo a discutir. Igual el tema del proyecto de inconvertibles, yo lo voy a poner a discutir. Los proyectos de los Provida, lo voy a poner a discutir. Y yo votaré, el de convertible lo voto a favor, el otro lo votaré en contra. Entonces yo creo que el mensaje era, aquí todos vamos a tener garantías, pero no vamos a esconder proyectos. Y la segunda realidad es la siguiente. La segunda realidad es que en el periodo pasado, con el senador Name, sobre todo en la presidencia, sí, señor. Hubo proyectos como el de la reforma pensional que duró meses escondido, congelado, no sé, con la palabra que quieran utilizar, y
se utilizó mucho esa forma de presión. Nosotros aquí hemos dicho, y depende además de un acuerdo con alguien de oposición, con el senador Carlos Fernando Motova, que nosotros vamos a dar todas las garantías para que se discuta. Pero pues entendemos que hay esta situación. Ahora, termino con esto. El paquete legislativo que anunció el gobierno, nada ha sido radicado. Cuando se radique y de acuerdo a los artículos que existan, podremos pelear y discutir. Digamos, en este caso, sí, nosotros no tenemos todavía nada. Era el presidente de la Comisión Primera del Senado, muy poderosa, es quizá la más poderosa, definida por los mismos congresistas representantes a la Cámara y senadores del Congreso de la República. Senador Juan Pablo Gallo, contrario a lo que dijo Ariel Ávila en la Comisión Primera, que les iba a dar garantías a todos, me quedó sonando una frase cuando usted dio su discurso luego de haber jurado como presidente de la Comisión Tercera, que es muy importante por tratar temas económicos y que sabemos lo que eso implica. Dijo, voy a hacer una presidencia de oposición. ¿Qué significa una presidencia de oposición? Pues yo creo que nada distinto a lo que he venido haciendo desde el primer día que he tenido la oportunidad de representar a mis electores como senador de la República. Gerardo, yo he hecho oposición desde el primer día. Eso ha sido, digamos, refrendado por mis intervenciones, por mis votaciones, por mis posiciones. Pero al igual que el senador Ariel, hoy también dije otra cosa, y es que le voy a dar garantía a todos, al partido de gobierno, a los independientes y a quienes como yo nos ubicamos en la oposición. Creo que van a brillar los debates, las discusiones profundas y va a ser en tremendo año. Por lo menos se ha anunciado una agenda llena de muchos retos, de muchos proyectos importantes. Se habló de modificación de la regla fiscal, se habló de inversiones forzosas, nos han dicho también de una nueva reforma tributaria. Viene, por supuesto, el presupuesto y, obvio, así lo ha anunciado el señor presidente, una serie de proyectos de iniciativa económica. Esperemos a ver realmente cómo vienen. Hasta el momento todo es especulación porque no conocemos en detalle cómo vendrá. Senador Gallo, ayer en reunión con el ministro del Interior, el gremio de aliadas, que es la Cámara Colombo-Americana, dijo no a un proyecto de inversión forzosa que obligaría a los bancos a destinar cierto monto para créditos con destino al turismo, al agro y a la vivienda. Si eso llega a su comisión, ¿cómo va a ser tramitado? Vamos a fomentar el debate, vamos a darle oportunidad a todos, pero en términos personales, ese proyecto, digamos, no cuenta con mi apoyo en términos del espíritu como tal. Me refiero al espíritu del proyecto y a la idea como tal, sin conocer los detalles. Y se lo puedo decir, Gerardo, de esta manera, porque si bien es cierto que necesitamos estimular algunos sectores de la economía que tienen un desempeño fatal, como es la industria, como es la vivienda, como es el turismo, este es un camino equivocado. Yo he preguntado por antecedentes, y me dicen que los están implementando en Bolivia y en Venezuela. O sea, no puede ser que esos sean los antecedentes para la inversión forzosa. Hay otros caminos y otras maneras de estimular a estos sectores que han tenido, como le digo, un desempeño fatal, pero yo creo que esto sería un craso error. Creo que si bien es cierto que el mercado trae sus errores y sus inconvenientes, hay que corregirlo. Yo creo que este camino no es el adecuado y deberíamos de buscar otras vías para estimular la construcción, la vivienda, el turismo y sobre todo la industria. Aunque usted es el presidente de la Comisión Primera, le va a corresponder en plenaria votar proyectos también. En ese tema de reactivación económica, que es tan sensible hoy cuando todos los gremios piden mayor coherencia del gobierno, aunque el gobierno defiende unas cifras de disminución de pobreza, 1.600.000 pobres menos, de pobreza extrema, etcétera, ¿cómo votaría usted eso? El paquete de reactivación económica que ha anunciado el ministro Bonilla es básicamente 3 pedazos. Un pedazo grande, es lo que yo entiendo, es una cosa que llaman reforma tributaria, que es una reducción de impuestos a las empresas. Eso no ha sido presentado. ¿Cuánto vaya a bajar? Si vamos a bajar, ¿de qué porcentaje a qué porcentaje? Vamos a ver. Y la pregunta esencial ahí es, yo entiendo que uno tiene que bajarle impuesto a las empresas si nos explican bien cómo van a reponer la plata. Porque la teoría del rebosamiento, es decir, que usted haga más rico a los ricos y que al final eso se rebosa y parte de eso cae en los pobres, ese modelo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces yo tengo una preocupación. Segundo paquete,
El tema de reforma agraria, yo ese en teoría no lo conozco, por lo que han sido los principios, yo lo voy a acompañar. Yo creo que el campo ha crecido, creo que tiene que seguir creciendo. Y el tercer paquete, los temas de inversión forzosa, que son los sectores económicos que se les exige que un pedazo de sus ganancias sean reinvertidos para que no saquen la plata. Eso significa qué sectores, hasta dónde, porque muchos de ellos pueden tener inversiones en otro lado. Entonces yo ahí, hasta no conocer los detalles, no digo nada. Pero ese es el panorama. Hay un cuarto tema, que es la reforma laboral, que eso ya se le cayeron 25 artículos, pero que sigue andando. En la práctica yo votaré otra vez para que existan dominicales, festivos y nocturnos. Este es el único país donde anochece a las 10 de la noche, no a las 6 de la tarde. Pero entonces eso volver a darle derecho a los trabajadores no es malo. Y los demás temas pues habrá que revisarlo cómo salen de comisión séptima. Y la pregunta similar a usted, senador Juan Pablo Gallo, aunque es presidente de la comisión tercera de Asuntos Económicos, por allá, por la Comisión Primera, deberían entrar Fast Track, el gobierno dice que no. Constituyente, el gobierno dice no, pero que su bancada sigue ambientando incluso con prolongación de periodo. ¿Usted cómo votaría eso? No, yo eso no lo voy a acompañar. Por supuesto que no lo voy a acompañar. Aunque no lo han presentado. Pero no lo han presentado. Entonces uno empieza a incorporarse en temas que realmente no conoce los detalles, sino que como tal el espíritu lo preocupa. Y voy a un tema que sí es mío. Por ejemplo, el de modificación de la regla fiscal. No conocemos cómo viene ese proyecto, pero de entrada el concepto como tal, obvio que nos preocupa. Es que romper la regla fiscal, eso le pueden decir lo que sea, modificación, ajuste o lo que sea, es básicamente eliminar o cambiar los límites en términos de deuda y de gasto. Y para que la gente nos entienda, Gerardo, es financiar más gasto con deuda. Eso significa transmitir un mensaje malísimo a los mercados. Hechos como estos, por supuesto que a mí, de una vez y de entrada, sin conocer el proyecto, ya uno se ubica al otro lado. Pero quisiéramos conocer más de ellos y vamos a ver cómo viene. Obvio que si tienen cosas positivas tendremos la valentía para también votar cosas positivas, pero entendiendo como tal que hasta no conocer el detalle de cada proyecto es muy complicado. Gerardo, hay una cosa, sí, señor. Hay una cosa en esto, y es que es lo que estamos rondando acá. De todo lo que se ha anunciado, no todo está escrito y lo poquito que está concertado no ha sido presentado. Entonces, el miedo que yo tengo es que nos demoremos un mes, 4 semanas en esto y que luego se nos forme como un embudo, un tapón, faltando 2 meses para que eso termine. Entonces, por ejemplo, reforma a la justicia. Hay unas comisiones, supuestamente había una concertación. Esta mañana la fiscal y el presidente de la Corte Suprema dicen, nosotros no conocemos el documento, es decir, que no hay concertación, significa que por lo menos... nueva ministra. Y hay nueva ministra, significa que por lo menos van 3 o 4 semanas de demora para que esto se presente. Y si usted suma así todos los proyectos, entonces esto se nos va a congestionar y al final lo que va a pasar es que vamos a tener que priorizar 2 o 3 que terminen llegando a las diferentes plenarias en Cámara o Senado y otra vez va a venir un caos en el país de que no dejaron, de que sí dejaron, de que promovió, de que no promovió. Entonces yo lo que le digo al gobierno es priorice y presente. Y a nosotros los congresistas que siempre tenemos proyectos, priorice y presente. Los senadores Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado, elegido hoy, Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira, elegido hoy en la Comisión Tercera. El presidente insiste una y otra vez, y lo mismo sus copartidarios, en que hay un bloqueo institucional. ¿Usted cree en el tal bloqueo institucional en el Congreso? Yo le digo una cosa, yo creo que hay una combinación de 2 factores claves. Yo creo que hay una desorganización del gobierno en sus prioridades y creo que gran parte del fracaso de muchos de sus proyectos es que no ha tenido ni una prioridad ni tampoco una capacidad de concertación. Eso para decirle al presidente. 2, que ha habido un bloqueo, yo no llamaría un bloqueo, pero sí indudablemente hubo un plan tortuga. O sea, tener tú 7 meses la reforma pensional escondida, como lo hizo Iván Name, pues eso es esconder la ley. Entonces yo sí creo que hay parte de eso. Ahora, vuelvo y repito, el gobierno, si llega a presentar un tema como Fast Track o como constituyente, va a paralizar no solo la Comisión Primera, todo el Congreso. Entonces tendrá que priorizar qué es lo que hay, pero que ha habido un saboteo. Y yo en esto le digo una cosa al presidente, la lógica de que él no tenga mucho que mostrar, a él le va a salir mal. Y a la oposición le digo, la lógica de no cambiar nada después de todo lo que vivimos en el paro nacional, tampoco le sirve. Lo mejor llegar a unos niveles de concertación, pero pareciera que ninguno de los 2 sectores está dispuesto a hacerlo. ¿Qué opinión le merece a usted que el senador Ariel Ávila, que se supone es de la coalición de gobierno,
critique al gobierno de esa forma y a su copartidario, el senador Iván Name, antecesor de Efraín Cepeda en la presidencia del Senado. Yo en muchas apreciaciones estoy de acuerdo. El gobierno tiene que ponerle orden a su agenda. Lo que no puede ocurrir es que nos ponga a debatir un montón de temas, todos de una enorme relevancia, con dificultades, además porque son temas muy técnicos, y nos pida que salga eso de la noche a la mañana. Es decir, si se concentra desde un momento, si ajusta su agenda sobre los temas prioritarios, seguramente vamos a alcanzar a hacer el debate. Lo que no nos puede pedir es que lo saquemos a pupitrazos de la noche a la mañana. No, yo creo que aquí lo que tenemos que garantizar es el suficiente estudio, que haya la posibilidad de conocer las diferentes posturas, escuchar a los diferentes públicos y actores, y ahí sí proceder a avanzar, pero no sacar los proyectos a punta de pupitrazos. Sobre lo que usted manifiesta, el ministro Cristo dijo también ayer, y lo ha reiterado en las últimas horas, que ningún proyecto, senador Ariel Ávila, senador Juan Pablo Gallo, va a ser llevado como a la mansalva, que va a ser impuesto, sino que va a intentar ser consensuado en lo que más se pueda. ¿Usted le cree al nuevo ministro? Pues vamos a ver cómo empieza a trabajar. A mí, por ejemplo, me pareció que el tono que utilizó el presidente en el discurso del 20 de julio fue un tono más de conciliación, más mesurado. A mí realmente, de fondo, las apreciaciones que él hizo el 20 de julio no me gustan, pero me parece que el tono es menos... O sea, la forma menos agresiva. Sí, menos agresiva, menos de polarización. Claro, hay cosas que a mí no me parece que son ciertas. Por ejemplo, lo que se mencionó en torno al Banco de la República, creo que por allí no es. Pero con todo y eso... Vamos a ver si van a empezar de verdad a concertar las cosas, a escuchar a la oposición que tiene mucho para decir. Nosotros, por ejemplo, frente a las reformas, nosotros creemos que son necesarias las reformas, claro, lo que pasa es que estas no, pero sí creemos que son necesarias las reformas. Si hubiera sido un diálogo, si hubiéramos tenido, digamos, la posibilidad de ser escuchados y atendidos en un montón de posturas que nosotros dijimos desde un principio, seguramente que la suerte hubiera sido diferente. Les pregunto mucho por el ministro del Interior, porque es la relación que ustedes tienen directa con la Casa de Nariño, con el Ejecutivo, donde en un país como este, pues la agenda del Gobierno Nacional es muy importante para el Congreso, sin dejar al lado la de iniciativa parlamentaria. Dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ayer, senador Ariel Ávila, que le pedía a la oposición e incluso a los copartidarios del gobierno Petro bajarle a la violencia verbal, porque en Colombia estaba demostrado que de la violencia verbal a la física solo había un paso, y le preocupaba mucho las elecciones y el clima político para el 2026. ¿Qué apreciación le merece esa opinión? A ver, ese llamado. Nosotros, como lo dijo Biden en su discurso ahorita con el atentado a Trump, ese camino ya lo hemos recorrido. Colombia tiene una historia larguísima donde la violencia procesa la política. Y yo sí creo que en la medida que estamos avanzando cada día más hay mayor agresividad y mayores niveles de violencia. El otro año vamos a estar en elecciones. Yo sí le pediría a todo el mundo que podemos ser muy duros en las ideas, muy suave con las personas. Sin embargo, eso no va a pasar, Gerardo. Esto es lo que yo diga acá y lo que podemos decir, pero lo que aquí viene es un camino donde cada vez esto se va a radicalizar más de un lado y del otro. Discursos como el de Miguel Uribe o el de Polo, representante de la Cámara, lo demuestran el 20 de julio. Es decir, esto pues para la galería y para que todo el mundo le diga a uno, ay, qué bien que tú digas eso. Eso pasa, pero no va a pasar en la vida real. En la vida real esto se va a radicalizar. Eso al menos significan dos cosas. El ministro Cristo tiene de aquí a diciembre para aprobar lo que vaya a aprobar, porque ya desde febrero del otro año esto pues ya está imposible porque pues estamos a un año de elecciones. Eso significa que este es un ministerio que va a ser medido por 5 meses. Sí, digamos, señor. su reto es impresionante. Y lo otro que esto significa es que tanto el partido de gobierno como la oposición tienen que medirse muy bien en qué es lo que van a hacer este periodo, porque eso es lo que van a tener que mostrar la próxima elección. Sí, señor. Me explico, si el gobierno Petro no es capaz de hacer nada, de ejecutar, de reducir la pobreza, más de bajar la inflación, va a ser muy mal medido. O si la oposición no dejó hacer ninguna reforma, pues va a ser muy mal medida. Bueno, senador Ariel Ávila, le recuerdo que tiene este interlocutor y que hay que equilibrar los tiempos. Senador Gallo, la reducción en el recaudo de impuestos, que lo alertó la Contraloría, lo alertó, ¿cómo lo ve usted? Porque ese es un tema de la Comisión Tercera, donde van además a definir con las cuartas, que son las económicas del Congreso, Cámara y Senado,
el tema del presupuesto para 2025 que reduce inversión, ¿cómo va a ser? Gravísimo, es que esto no puede volver a ocurrir. Tenemos un hueco de más de 56 billones de pesos. Claro, porque el entonces director de la DIAN, Reyes, nos aseguró que iban a entrar un montón de dineros que a la postre no llegaron. Nos aseguró un recaudo que hoy tiene un desfase de 33 billones de pesos. Es que ellos fueron los que hicieron el cálculo. Nos dijo además que en litigios judiciales iban a llegar 15 billones de pesos. Es que fue un despropósito. No es que el señor exdirector de la DIAN, hoy ministro de Comercio Exterior, hoy no asuma la responsabilidad que tiene una enorme responsabilidad, generó un hueco de más de 56 billones de pesos. Hay que analizar con lupa todos estos cálculos que vienen en el presupuesto y no podemos otra vez trazar uno distinto a nuestras realidades. Es que, ojo, que apenas este año sí vamos a crecer el 2% y el crecimiento económico está ligado directamente con el recaudo tributario. Sí, entonces lo que necesitamos es un presupuesto ajustado con las realidades que hoy tenemos para que de verdad podamos llevar la inversión a las personas que lo necesitemos y ojalá reducir lo que más se pueda los gastos de funcionamiento y de burocracia, que la gente no percibe para nada, la gente lo que quiere ver es obras, que le cambien su cotidianidad, que de verdad se acerque a lo que se había prometido en campaña. Ese presupuesto debe estar enfocado en el ciudadano. La vigencia de 2024 es 502 billones de pesos, ¿verdad? Sí, 502 billones de pesos. ¿Cuánto debería ser entonces el presupuesto de 2025? No, hay que esperar a ver que llegue, mirar bien cómo están esas fuentes de financiación, que estén acordes y bien proyectadas y vamos a ver cómo llega ese presupuesto. Senador Ávila, usted ha sido crítico y uno de los temas que más le advirtieron para permitir que usted fuese elegido presidente de la Comisión Primera por su pasado de investigador y de denuncias contra las mafias políticas es, ojo, cómo nos va a tratar a los demás congresistas. ¿Esa fue una especie de hagámonos pasito con los acusados de corrupción? En esto yo fui muy claro con la comisión. Yo no voy a atropellar la comisión, ni voy a quitar la palabra, ni voy a imponer proyectos de ley, ni de actos legislativos. Pero yo no voy a dejar de hacer control político. De hecho, pues yo ya tengo aprobado un debate de control político y voy a seguir haciendo control político. Eso no, una cosa no niega la otra. Y yo le he dicho y lo dije hoy en el discurso de posesión, todos nos debemos a unas construcciones individuales y colectivas. Y yo me debo a una construcción de periodista, de investigador, cosa que no lo voy a cambiar. Y senador Juan Pablo Gallo, aproveche esta pregunta para responder en relación con una acusación que le hacen a usted. Usted es miembro de la Comisión de Crédito Público que aprobó precisamente unos créditos que necesitaba el gobierno, que también votó favorablemente por ser miembro de las comisiones económicas, un cupo de 17.607 millones de dólares de endeudamiento que puede utilizar o no puede utilizar el gobierno. Y lo acusan a usted, el señor Olmedo López, en la Corte Suprema de Justicia, de haber recibido dádivas a cambio de ese voto. ¿Lo compró el gobierno? Sí. Yo aquí o estamos ante una confusión o ante una persecución, y le digo muy claro, porque básicamente lo que se ha venido diciendo es que todo esto fue una compra de votos para la sesión del 15 de diciembre. Oh, sorpresa, yo no voté en esa sesión. Y no voté básicamente por una razón que advertí y repetí durante la sesión anterior y he repetido siempre, y es que con estas bajas ejecuciones presupuestales, ¿por qué no se dedican a gastarse la plata que ya tienen, los recursos que ya tienen y dejan de pedir más recursos? Mire, a la fecha de hoy vamos en menos del 20% de ejecución de inversión a mayo, a finales de mayo. De manera que el gobierno debe de concentrarse en eso. Estoy tranquilo y listo. Obviamente que no voté, no participé en esa sesión, que es muy fácil además de demostrar. Y espero el llamado de la Corte. Entiendo que todos nosotros en nuestro ejercicio somos sujetos de control. Daré las explicaciones del caso, pero obviamente no cambiaré ni mi posición, que ha sido siempre de oposición, y de aquí en adelante haré el mismo ejercicio donde me ponga la vida, en la comisión de tercera, en plenaria o donde tenga que debatir. ¿A qué atribuye usted que el señor Olmedo López, confeso delincuente, ya reconoció que se robó millones y millones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con su ex subdirector o subdirector Sneider Pinilla, lo acuse a usted? Mire, yo, a diferencia de otros senadores que por allí han rondado o congresistas que han rondado la lista, yo nunca he pisado la Unidad de Gestión del Riesgo. Yo al señor no lo conozco, tampoco conozco a
al otro señor Sneider Pinilla. No es que me haya encontrado alguna vez por allí, en la calle, nada, ni en público ni en privado. Entiendo yo que en este tema está metido toda la comisión, oh sorpresa, salvo la senadora del pacto, y Melda Daza. Tampoco puedo decir nada de ella, yo sé que es una señora honorable, pero llama profundamente la atención que estén todos los senadores, los congresistas, menos ella, pero me queda la absoluta tranquilidad de tener plena certeza que no voté en la sesión en cuestión. O sea, no es que haya votado negativo. El tema no es si votó o no votó. El tema es si recibió o no recibió dádivas. Por supuesto que no la recibí. ¿Esa carraspeadera era porque se puso malo la garganta cuando hablaba el senador Gallo o senador Ariel? No, yo creo que hay una cosa, Gerardo, en esto, y es la Corte tiene que avanzar muy rápido. Y yo sí creo que este señor Sneider Pinilla y el señor Olmedo tienen que presentar las pruebas muy rápido. ¿Por qué? Porque si el presidente no cambia al ministro, como creo que no lo va a cambiar de Hacienda, viene la reforma tributaria, viene la adición presupuestal, viene el presupuesto del otro año, va a ser imposible, incluso así los senadores quieran o representantes, que lo aprueben de miedo a que los acusen. Entonces yo sí veo en los temas económicos, por esas investigaciones, independientemente si son culpables o inocentes, veo una parálisis muy grande, porque entonces no habrán condiciones para una votación de esas. Y si el gobierno no aprueba ese paquete de medidas económicas, pues no va a haber reactivación económica. Senador Ariel Ávila, muchas gracias por estar aquí en la entrevista CMI. Gerardo, muchas gracias, el senador Gallo. Senador Juan Pablo Gallo, muchas gracias por estar aquí en la entrevista CMI. Gerardo, muchísimas gracias por la invitación, la disfruté mucho y de nuevo felicitaciones aquí al presidente. Ellos dos pasan a ser a partir de hoy dos de los senadores más poderosos en el Congreso de la República. Presidente de la Comisión Primera, presidente de la Comisión Tercera. Se disputaron a voto limpio el senador Ariel Ávila con JP Hernández, el senador Juan Pablo Gallo elegido por unanimidad, aunque es opositor del Gobierno Nacional, esas presidencias en estas corporaciones, y hoy fueron nuestros invitados. A ustedes, televidentes, continúen por favor en sintonía de Noticentro 1 CMI. Buenas noches.